Hola. Mi nombre es Félix. Vivo en Wichita, Kansas. La mayoría de la gente piensa que esto es solo un lugar plano por donde pasa el viento, y no se equivocan, pero para mí, era algo más. Era mi hogar. Durante años, trabajé como guardia de seguridad en un supermercado grande. No es un trabajo glamoroso, no me hacía rico. El sueldo era modesto, apenas lo suficiente para cubrir las facturas y llenar el refrigerador, pero era un trabajo honesto. Y me permitía cuidar de mi mundo entero. Mi mundo tiene nombre, Elena. Mi esposa, mi ancla, una enfermera a tiempo parcial cuya sonrisa podía calmar cualquier tormenta. O eso creía yo. Y nuestros dos hijos, Lía, de 8 años, con los ojos brillantes de su madre y una curiosidad sin fin, y Hugo, de 5, un pequeño torbellino de energía que pasaba más tiempo cubierto de tierra que limpio. Vivíamos en una casa modesta en las afueras. Las paredes necesitaban una mano de pintura y el techo había visto días mejores, pero era nuestra. Era mía en un sentido más profundo. Pasé los últimos 10 años construyéndola. No desde cero, pero casi. Había puesto cada clavo, lijado cada viga del porche. Recuerdo el sudor de verano mientras instalaba la valla del patio trasero, tabla por tabla, solo para que Hugo tuviera un lugar seguro donde correr y Elena pudiera plantar sus margaritas. Cada rincón tenía una historia. La estantería de la sala la construí con madera recuperada cuando Lía nació. El grifo de la cocina que goteaba, bueno, ese me había ganado la batalla varias veces, pero incluso él era parte de nuestra historia. Este no era solo un conjunto de paredes, era un testamento de mi amor por ellos. Era mi orgullo. Ese día había sido un día normal de mayo. El aire estaba pesado, quieto, y olía a hierba recién cortada y a la promesa de lluvia. Terminé mi turno a las 4. Un turno largo. Unos adolescentes habían intentado robar cerveza, y tuve que lidiar con ellos hasta que llegó la policía. Estaba cansado. Conduje a casa en mi vieja camioneta, con el uniforme pegado a la espalda por el sudor. En la radio, sonaba una canción country que a Elena le gustaba tararear. Solo pensaba en llegar, quitarme las botas y sentarme en el porche con un vaso de agua fría, viendo a los niños jugar antes de la cena. Cuando llegué, el caos habitual me recibió como una cáliz bienvenida. Lía estaba en la mesa de la cocina, intentando enseñarle a Hugo a jugar damas, y Hugo estaba más interesado en apilar las fichas como una torre. Elena estaba junto a la estufa, su cabello recogido en un moño desordenado, tarareando mientras preparaba la cena. El olor a salsa de tomate llenaba la casa. «Llegaste», dijo, volteándose con esa sonrisa que me reiniciaba el alma. «Llegué», respondí, abrazándola por la cintura y robando un beso. ¿Un día difícil? Lo normal, se rió. Lía cree que Hugo hace trampa a propósito. «Papá, Hugo está comiendo las fichas», gritó Lía desde la mesa. Me reí. Me quité el cinturón de trabajo, pesado con la radio y las esposas, y lo dejé en el gancho junto a la puerta. Me senté en el sofá, ese sofá viejo y hundido que conocía la forma exacta de mi cuerpo, y cerré los ojos por un segundo. Esto era todo. No necesitaba nada más. Era un hombre simple, sí, pero era un hombre feliz. No sabía que, en Kansas, la felicidad puede ser borrada del mapa en menos de 5 minutos. Estaba en ese duermevela del sofá, escuchando a medias la discusión de los niños, cuando sonó la sirena. Vivimos en el callejón de los tornados. Las sirenas son parte de la banda sonora de la primavera. La mayoría de las veces, son solo una advertencia. Una nube de aspecto sospechoso a 20 millas de distancia. Pero esta vez, fue diferente. No fue un gemido lejano. Fue un alarido agudo, urgente, que pareció salir de la tierra misma. Se sentía, hambriento. Salté del sofá. Mi corazón pasó de 0 a 100 en un segundo. «Elena», grité. Ella salió de la cocina, secándose las manos en un trapo, con los ojos ya abiertos por el miedo. «Félix, es. Al refugio». Ahora, no la dejé terminar. El cielo,
que minutos antes era de un gris plomizo, se había vuelto de un verde enfermizo. Un verde antinatural, casi fluorescente, que te helaba la sangre. Agarré a Hugo del suelo. Él empezó a llorar, asustado por mi pánico. Ilia, toma la mano de tu madre. Corran. Corrimos hacia la puerta trasera, donde estaba la escotilla del pequeño refugio subterráneo que venía con la casa. Una de las primeras cosas que había reparado. El viento nos golpeó como un muro sólido. Ya no era viento, era una fuerza física que te empujaba. El aire estaba lleno de hojas, polvo y cosas. Entren, entren, grité sobre el rugido. Elena bajó primero, casi cayendo, con Lia aferrada a su cuello. Metí a Hugo y salté detrás de ellos. Agarré la pesada puerta de acero y tiré de ella para cerrarla. El viento intentó arrebatármela de las manos. Luché contra él, puse todo mi peso y finalmente logré pasar el cerrojo. Y entonces, la oscuridad. Y el sonido. Oh, Dios, el sonido. No es como en las películas. Es peor. Es el rugido de 1000 trenes de carga pasando por tu sala de estar. Es un rugido que sientes en los huesos, en los dientes. Nos acurrucamos en la esquina del pequeño búnker de cemento, iluminado solo por la débil linterna de emergencia. El refugio olía a tierra húmeda y a miedo. Lia lloraba en silencio, su cara enterrada en el pecho de Elena. Hugo estaba en mi regazo, temblando como una hoja. Papá, tengo miedo, susurró. Estamos bien, campeón. Estamos a salvo aquí, le dije. La mentira se sentía amarga en mi garganta. Intentaba ser fuerte, pero por dentro, estaba aterrado. Entonces, el sonido cambió. El rugido se mezcló con algo peor, el sonido de nuestro mundo siendo destrozado. Oímos el estallido de los cristales de las ventanas. Luego, un crujido agudo, como un gigante partiendo un lápiz, era el armazón de la casa. Escuchamos cómo las tejas del techo eran arrancadas una por una, como si alguien estuviera pelando una naranja. Y luego, el peor sonido de todos. Un crujido ensordecedor, un grito de madera y clavos rindiéndose. El sonido de la casa siendo levantada de sus cimientos. Elena me apretó la mano con tanta fuerza que pensé que me rompería los huesos. Yo la apreté de vuelta. No dijimos nada. ¿Qué podíamos decir? El estruendo duró una eternidad. Quizás fueron 10 minutos. Quizás fueron 30. Y de repente, silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que zumbaba en los oídos. Un silencio peor que el ruido. Me quedé quieto, con el corazón latiendo en mi garganta, incapaz de moverme. El silencio después de la tormenta es un silencio muerto. No hay pájaros, no hay coches, no hay viento. Solo el sonido de tu propia respiración, que parece demasiado fuerte. Quédense aquí, le dije a Elena. Mi voz sonaba ronca, extraña. Félix, no, empezó ella. Solo, quédense aquí. Tengo que ver. Subí la pequeña escalera de cemento. El aire olía a pino, a ozono y a tierra mojada. Puse mis manos en la escotilla de acero y empujé. Estaba atascada. Había algo pesado encima. Empujé con todas mis fuerzas, con el pánico creciendo en mi pecho. No puede ser, gruñí. Empujé de nuevo, usando mis hombros. Finalmente, la escotilla cedió, raspando contra algo. Salía un mundo que no reconocía. Ya no había casa. No quedaba nada. Donde hacía 20 minutos estaba mi sala de estar, donde había besado a mi esposa, donde mi sofá me esperaba, ahora solo había un montón de escombros astillados. El cielo, ahora de un gris tranquilo y burlón, era mi techo. Miré a mi alrededor. La casa del vecino estaba partida por la mitad. Los árboles de la calle habían desaparecido. Era como si una bomba hubiera caído. Me quedé paralizado, incapaz de procesar. Mi cerebro se negaba a aceptar lo que mis ojos veían. Caminé, aturdido, sobre lo que solía ser mi vida. Vi la lavadora, ahora a 30 metros de donde debería estar la cocina.
Vi un trozo del vestido favorito de Lía, enganchado en una viga rota. Entonces la vi. Entre los ladrillos rotos y el lodo, estaba la muñeca de trapo de Lía. Le faltaba un ojo y estaba cubierta de barro, pero era ella. La recogí, mis manos temblando. Cerca de allí, encontré una foto familiar. Era del último cumpleaños de Hugo. Estábamos los cuatro sonriendo, el sol brillaba. El cristal estaba hecho añicos, pero nuestras caras sonrientes seguían allí, burlándose de mí. Félix. La voz de Elena me sacó del trance. Estaba parada en la escotilla, mirándome. Sus ojos pasaron de mí, a la nada que nos rodeaba, y luego otra vez a mí. Se tapó la boca, pero no pudo contener el sollozo. Fue un sonido desgarrador, el sonido de un corazón rompiéndose en mil pedazos. Hugo salió detrás de ella, frotándose los ojos. Miró a su alrededor, confundido. No lloraba. Solo estaba tratando de entender. Me miró, con esa inocencia pura que solo un niño de 5 años puede tener, y me hizo la pregunta que me destruiría por dentro. Papá, ¿dónde está nuestra casa? Me arrodillé en el lodo, todavía sosteniendo la muñeca rota, y no pude responder. Lo abracé a Lía, abracé a Elena, en medio de la nada. Éramos náufragos en nuestra propia tierra. Esa noche, nuestra amable vecina, la señora Rosa, cuya casa milagrosamente solo había perdido unas pocas tejas, nos dejó dormir en el suelo de su pequeña sala. Ella nos dio mantas y café caliente, pero yo no podía sentir el calor. Pasé toda la noche despierto, mirando el techo, mientras mi familia dormía un sueño inquieto a mi lado. Mi mente daba vueltas. ¿El seguro cubriría esto? ¿Cuánto tardaría? Semanas. Meses. ¿Qué haríamos mañana? ¿Dónde iríamos? Solo había una respuesta. Una respuesta que me revolvía el estómago de orgullo y viejas heridas. Mis padres. Mis padres vivían a unos 30 minutos, en un barrio tranquilo que nunca había visto una tormenta. Su casa era grande, de 2 pisos, con un césped perfectamente cuidado y un garaje para 2 coches. Siempre había sido impecable. Dudé en llamar. Mi relación con ellos era complicada. Nunca fui el favorito. Ese título siempre perteneció a mi hermano menor, Bruno. Bruno era el hijo dorado. El que sacaba buenas notas sin esfuerzo, el que era bueno en los deportes, el que nunca parecía decepcionarlos. Yo era el hijo práctico, el callado, el que aprendió a arreglar cosas porque sabía que no me las comprarían nuevas. Recuerdo vívidamente una Navidad. Yo tenía 14 años. Necesitaba desesperadamente zapatillas nuevas para la clase de gimnasia, las mías tenían agujeros en las suelas. Bruno, de 12 años, quería las nuevas zapatillas de baloncesto de marca que costaban una fortuna. Adivinen quién las recibió. Félix, tú entiendes, me dijo mi madre, Bruno las necesita para el equipo. Tú puedes aguantar un poco más con las tuyas. Aprendí a aguantar. Aprendí a no pedir. Aprendí a construir mi propio mundo, mi propia casa, mi propia familia, para no tener que depender de ellos. Y ahora, aquí estaba, sentado en el suelo de mi vecina, oliendo a lodo y desesperación, a punto de hacer exactamente eso. Depender de ellos. Me tragué mi orgullo. El orgullo no les daría un techo a mis hijos. Marqué el número. Mis manos temblaban tanto que me costó pulsar los botones. Hola, respondió mi madre. Su voz, tranquila, normal. El sonido de un mundo que no se había acabado. Mamá, soy Félix, mi voz se quebró. Se me hizo un nudo en la garganta. Félix, ¿qué pasa? Suenas terrible. Mamá, el tornado. Pasó por aquí. Lo perdimos todo, mamá. La casa, no queda nada. No queda nada. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Me pareció una eternidad. Podía oír su respiración. Oh, Dios mío, dijo finalmente. ¿Están bien? ¿Los niños? Estamos bien. Asustados, pero bien.
Mamá, ¿podemos quedarnos con ustedes? Solo por un tiempo. Hasta que el seguro, hasta que sepamos qué hacer. No tenemos a dónde ir. Fue la cosa más difícil que he dicho en mi vida. Odiaba sonar tan débil. Tan necesitado. Hubo otra pausa. Más larga esta vez. Podía oír la televisión de fondo en su casa. Claro, Félix, dijo finalmente. Su voz sonaba, ¿duda? No, debía ser mi imaginación. Vengan a casa. Prepararé la habitación de invitados. Un alivio tan inmenso me inundó que casi lloro. Gracias, mamá. Gracias. Salimos para allá. Colgué el teléfono y miré a Elena. Ella me miraba con ojos llenos de miedo y esperanza. Hablé con mi madre. Nos quedaremos con ellos. Por primera vez en 24 horas, Elena sonrió. Una sonrisa pequeña, rota, pero era una sonrisa. ¿Vamos a casa de los abuelos?, preguntó Lía, despertándose. ¿Veremos al gato del abuelo? Sí, cariño. Vamos a casa de los abuelos. Recogimos lo poco que teníamos, una mochila con algo de ropa que la señora Rosa nos dio, la muñeca rota de Lía. Nos despedimos y nos subimos a mi camioneta. El parabrisas trasero estaba roto, pero el motor arrancó. Mientras conducía, sentí un pequeño rayo de esperanza. Era una situación terrible, pero éramos una familia. Y mi familia, al final, me había acogido. Qué ingenuo fui. Llegamos a la casa de mis padres 30 minutos después. El vecindario estaba intacto. Ni una hoja fuera de lugar. Era como entrar en otra dimensión. Pero cuando giré en la entrada de su casa, mi corazón se hundió. Había un auto deportivo rojo estacionado en el camino de entrada. El auto de mi hermano. El auto de Bruno. ¿Qué hace él aquí?, susurró Elena. No lo sé. Tal vez vino a ver cómo estábamos, dije, tratando de convencerme a mí mismo. Estacioné detrás de él. El sonido de risas y música apagada salía de la casa. Bajamos de la camioneta. Yo cargaba a Hugo, que se había quedado dormido. Elena sostenía la mano de Lía. Nos acercamos a la puerta principal, la puerta que había cruzado 1000 veces, y de repente me sentí como un extraño. Como un mendigo. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Mi madre estaba allí, secándose las manos en un delantal. Detrás de ella, estaba mi padre. Sus caras no eran de alivio. Eran de incomodidad. Félix, dijo mi madre, sin moverse para abrazarme. Su voz era baja. Mamá, gracias a Dios, empecé a decir. Félix, escucha, me interrumpió. Miró por encima de mi hombro a mi camioneta sucia y rota, a mi esposa despeinada y a mis hijos cubiertos de polvo. Bruno y su familia llegaron de visita sorpresa. Vinieron desde la ciudad. Oh, dije. Bueno, no hay problema, podemos. No, Félix, no entiendes, dijo, su voz aguda. La casa está llena. Llenísima. Trajeron a los niños. Están usando la habitación de invitados y la habitación de Bruno. No. No hay espacio. Me quedé helado. El viento frío de la tarde me golpeó, pero no tanto como sus palabras. ¿Qué quieres decir con que no hay espacio? ¿Bruno está aquí? A través de la puerta abierta, pude ver la sala de estar. El gran sofá seccional estaba vacío. Pude ver a Bruno en la cocina, riéndose con su esposa mientras sostenía una cerveza. Ni siquiera se giró. Mamá, dije, y mi voz era una súplica desesperada. Por favor. No nos importa el suelo. Dormiremos en el suelo de la sala. En el garaje. Donde sea. Por favor, mis hijos, no tenemos a dónde ir. Mi padre, que había estado callado, dio un paso adelante. Su cara estaba roja. Félix, ya oíste a tu madre. La casa está llena. Bruno llegó primero. Llegó primero, repetí, incrédulo. Esto no es una carrera, papá. Es mi familia.
y perdimos nuestra casa. Baja la voz, Siseo. No hagas una escena. Fue entonces cuando Elena, que había estado en silencio, me apretó el brazo. Su mano era como el acero. Félix, vámonos. Elena, no, ellos, tartamudeé. Dije que nos vamos, su voz era baja, pero más fuerte que la de mi padre. Mis hijos no verán a su padre rogar por un techo a gente que claramente no lo quiere. Mi padre resopló. Bueno, parece que tu esposa tiene más sentido común. Ahora, si nos disculpan, estamos en medio de una visita familiar. Y entonces, mi madre pronunció la frase que se grabaría en mi cerebro para siempre. Lo siento, Félix. Simplemente, aquí no caben. Detrás de ellos, la risa de Bruno volvió a sonar desde la cocina. Mi padre empezó a cerrar la puerta. Me quedé allí, en el porche, mientras la puerta se cerraba con un clic suave y definitivo. El sonido de mi mundo rompiéndose por segunda vez en 2 días. Hugo se despertó en mis brazos, confundido. ¿Estamos en casa del abuelo? Lía me miró, sus ojos enormes y llenos de lágrimas que no entendía. ¿Por qué el abuelo no nos quiere, papá? No pude responder. Me di la vuelta, con la dignidad que Elena me había prestado, y caminé de regreso a la camioneta. Cada paso se sentía como si estuviera caminando sobre vidrio roto. Metí a mis hijos en el auto. Elena se sentó a mi lado, mirando al frente, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Arranqué el motor. El rugido de la vieja camioneta no pudo ahogar el sonido de la risa de Bruno, que resonaba en mi cabeza. Conduje. Sin destino. Sin esperanza. No sabía a dónde más ir. Condujimos en silencio durante casi 1 hora, el sol se ponía, tiñendo el cielo de un naranja y púrpura enfermizos. Cada semáforo en rojo se sentía como una acusación. Félix, dijo Elena suavemente. Vi un cartel en la carretera. Decía que había un refugio de la Cruz Roja en la escuela secundaria. La escuela secundaria. El lugar donde me había graduado, el lugar donde había jugado baloncesto, donde había tenido mi primer beso. Ahora era un refugio para personas como yo. Personas sin hogar. Está bien, fue todo lo que pude decir. Cuando llegamos, el estacionamiento estaba lleno. No con los autos de los estudiantes, sino con camionetas abolladas, autos familiares repletos de pertenencias y vehículos de emergencia. Entramos por las puertas dobles del gimnasio. El olor me golpeó primero. Era un olor agrio, una mezcla de sudor, comida enlatada, moho y desesperación. Era el olor de demasiada gente en un solo lugar. El gimnasio era un mar de caos. Cientos de personas. Cientos de catres, colchones de aire y mantas extendidas sobre el suelo de madera barnizada. El marcador todavía mostraba el resultado del último partido de baloncesto. Visitante 23, casa 45. Una broma cruel. El ruido era ensordecedor. Bebés llorando, gente discutiendo en voz baja pero intensa, el zumbido constante de un generador en algún lugar. Nos registramos con una voluntaria de aspecto agotado que nos entregó 4 mantas finas y 2 colchones de aire que parecían tener fugas. Encuentren un lugar donde puedan, dijo, sin mirarnos a los ojos. Encontramos un pequeño espacio en una esquina, cerca de los baños. El olor era peor allí, pero era lo único disponible. Aquí estaremos bien, le mentía Elena. Está bien, papá, mintió Lía de vuelta, abrazando su muñeca rota. Los días en el refugio se convirtieron en una pesadilla borrosa. No eran días, era una sola noche larga e interminable. La humillación era lo peor. Hacer fila para todo. Fila para los baños atascados. Fila para una botella de agua. Fila para la comida. La comida era pan duro, frijoles fríos de lata, y a veces, si tenía suerte, una manzana magullada. La primera noche en la fila de la comida, un hombre grande y corpulento, con ojos inyectados en sangre, decidió que su ración no era suficiente. Vio la lata de frijoles de Elena. Dame eso, gruñó, extendiendo la mano. No, es para mis hijos, dijo Elena,
retrocediendo. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se abalanzó. Instintivamente, me interpuse. Oye, tranquilo. Hay suficiente para todos, dije, poniendo mi mano en su pecho. El hombre me miró. Muévete, payaso. No voy a moverme. Lo miré fijamente. Mis días como guardia de seguridad me enseñaron una cosa: no muestres miedo. Vio algo en mis ojos, o quizás simplemente decidió que no valía la pena el esfuerzo. Escupió al suelo y se fue. Elena temblaba. Gracias. No voy a dejar que nadie nos toque, le dije. Pero por dentro, yo también temblaba. El segundo día, la muñeca de Lía desapareció. La había dejado en nuestro colchón mientras íbamos al baño. Cuando volvimos, no estaba. Lía se puso histérica. Busqué por todas partes. La encontré 2 filas de catres más allá. Un niño pequeño estaba jugando con ella. Disculpa, le dije a la madre del niño. Esa es la muñeca de mi hija. La mujer me miró con ojos cansados. El niño la encontró. El que lo encuentra se lo queda. Esas son las reglas aquí. No hay reglas, dije, mi voz endureciéndose. Devuélveme la muñeca. La mujer se levantó. ¿Y me estás amenazando? Ladrón. Este tipo está tratando de robarle a mi hijo. En segundos, estábamos rodeados. La gente gritaba. Tuve que agarrar a Elena y Lía y retroceder. Perdimos la muñeca. Lía lloró hasta quedarse dormida esa noche. Pero lo peor era la noche. La noche era cuando el miedo realmente se instalaba. Las luces del gimnasio nunca se apagaban por completo, solo se atenuaban a un brillo enfermizo. Los sonidos de la gente tosiendo, roncando, sollozando, se amplificaban. Y había hombres. Hombres que caminaban. Hombres que miraban. La tercera noche, noté a un tipo. Delgado, con una sudadera con capucha, que no dejaba de pasar por nuestro rincón. Sus ojos no se apartaban de Elena mientras ella intentaba dormir, acurrucada con los niños. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Me senté con la espalda contra la pared fría de ladrillos, vigilando. Me convertí en el guardia de seguridad de mi propia familia, en el infierno. Me sentí como un fracaso total. Había perdido mi casa. Mi familia me había rechazado. Y ahora, ni siquiera podía proteger la muñeca de mi hija o dejar que mi esposa durmiera en paz. Después de casi una semana en ese gimnasio, estaba al límite. La desesperación era un sabor metálico en mi boca. Fue entonces cuando decidí volver a las ruinas. No sabía por qué. Tal vez para sentir algo. Tal vez para recordarme a mí mismo que una vez tuve un hogar. Dejé a Elena y los niños en el refugio. Les dije que iría a buscar algo. Lo que fuera. Ropa, fotos, cualquier trozo de nuestra vida pasada que el monstruo hubiera escupido. Conduje mi camioneta destrozada a través de las calles devastadas. Cuanto más me acercaba a mi antiguo vecindario, más parecía una zona de guerra. Llegué a mi lote. La pila de escombros seguía allí, empapada por la lluvia de los últimos días. El olor a madera mojada y aislamiento era abrumador. Estacioné y me quedé mirando. ¿Por dónde empezar siquiera? Bajé y simplemente comencé a cavar. Como un perro buscando un hueso. Aparté trozos de yeso, vigas rotas, muebles destrozados. Mis manos se cortaron con vidrios rotos, pero no sentí nada. Buscaba, no sé. ¿Una señal? ¿Una razón? Después de una hora, estaba cubierto de lodo y sudor, sin nada que mostrar excepto más dolor. Me senté en lo que solía ser el escalón de mi porche y puse mi cabeza entre mis manos. Estaba acabado. Fue entonces cuando oí el sonido de un motor. Un motor silencioso, potente, que no pertenecía a este lugar de destrucción. Levanté la vista. Un sedán negro y brillante, un auto que costaba más de lo que yo había ganado en los últimos 5 años, se detuvo en la acera. Me puse tenso. ¿Saqueadores? No. La puerta del conductor se abrió,
y un hombre joven salió. Estaba impecable. Traje a medida, zapatos caros, un reloj que brillaba bajo el sol gris. Tendría 20 años. Me miró. Y luego caminó directamente hacia mí, con una determinación que me puso nervioso. Disculpe, dije, poniéndome de pie. ¿Puedo ayudarlo? Está en propiedad privada. El joven se detuvo a unos metros de mí. Me miró fijamente, no a mí, sino dentro de mí. Sus ojos se llenaron de una emoción que no pude descifrar. «Señor Félix», preguntó. Su voz era suave, pero clara. Me sorprendió que supiera mi nombre. Sí. ¿Quién es usted? El joven sonrió. Una sonrisa lenta que pareció luchar contra las lágrimas. Usted no me recuerda. Pero yo lo recuerdo a usted. Recuerdo todo. Me quedé mirándolo. Disculpe. Mi nombre es Gabriel, dijo. El nombre no me sonó de nada. Lo miré con desconfianza. ¿Era un abogado de seguros? ¿Un periodista? Hace 7 años, continuó, dando un paso más cerca. Hacía frío. Llovía a cántaros. Y yo me estaba muriendo, justo ahí. Señaló el lugar donde antes estaba mi puerta principal. Mi cerebro, lento y confuso por el trauma, comenzó a retroceder. 7 años. Lluvia. Y entonces, el recuerdo me golpeó como un rayo. Era una noche de invierno, Lía tenía apenas 1 año. Hugo ni siquiera estaba en nuestros planes. Oí un ruido en el porche. Pensé que era un animal. Abrí la puerta y encontré a un niño. No, un esqueleto. Un niño de unos 15 o 16 años, empapado, temblando violentamente, con los labios azules. Estaba ardiendo de fiebre. Un niño sin hogar. Elena, que es enfermera, entró en acción. Félix, mételo. Tiene hipotermia y fiebre alta. Lo llevamos adentro. Lo envolvimos en mantas. Elena le dio medicina, le limpió los cortes. Le preparé un tazón de sopa caliente, lo único que teníamos. Se quedó con nosotros 3 días. Apenas habló. Estaba asustado, como un animal herido. Nos dijo que se llamaba Gabriel. Cuando su fiebre bajó, Elena se aseguró de que estuviera estable. La 4ª mañana, se había ido. Había una nota en la mesa de la cocina, escrita con letra temblorosa en una servilleta. Gracias. No tengo cómo pagarles. Pero algún día volveré a buscarlos. Lo miré. Al joven del traje caro. Y vi al niño flaco y asustado en sus ojos. Gabriel, susurré. ¿Eres tú? ¿Eres ese niño? El joven asintió, y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. Se acercó y, para mi completo asombro, se arrodilló frente a mí, en el lodo y los escombros. Señor Félix, dijo, con la voz quebrada. Usted y su esposa me salvaron la vida. Me dieron sopa caliente, pero me dieron más que eso. Me dieron esperanza. Me enseñaron que la bondad existía. Me arrodillé frente a él, sin saber qué hacer. Levántate, hijo. Levántate. No, dijo, agarrando mi mano sucia de barro. Escuché lo del tornado. He estado usando todos mis recursos para encontrarlos. Recé para que estuvieran vivos. ¿Recursos? Gabriel, ¿qué? Se puso de pie y me ayudó a levantarme. Me adoptaron. Una familia buena. Fui a la universidad. Estudié finanzas. Me fue bien. Dirijo una empresa de tecnología en la ciudad. Se rió, una risa húmeda. Me fue muy bien. Y todo es gracias a ustedes. Ahora, es mi turno de pagar mi deuda. Me quedé allí, mudo. El mundo se había vuelto del revés una vez más. Gabriel, no nos debes nada, tartamudeé. Hicimos lo que cualquiera hubiera hecho. No, dijo Gabriel, su voz firme ahora. No cualquiera lo habría hecho. Créame, yo lo sé. La gente pasaba por mi lado mientras me congelaba.
Ustedes me abrieron su puerta. Me miró, miró los escombros, luego me miró a mí, a mi ropa sucia, a mis manos cortadas. ¿Dónde están Elena y los niños? La vergüenza me golpeó. En el refugio de la escuela secundaria. La expresión de Gabriel se oscureció. No. Inaceptable. No por una noche más. Me agarró del brazo. Vamos. Sube al auto. ¿Qué? No, mi camioneta. Que se encargue el seguro. Sube. Tenemos que sacar a tu familia de ese lugar. Me llevó de vuelta al gimnasio en ese auto que olía a cuero y dinero. El viaje fue borroso. Me explicó su vida en ráfagas, la adopción, la escuela, cómo construyó una empresa de software desde cero. Cuando llegamos al refugio, todas las cabezas se giraron. Un auto como ese en un lugar como este. Espera aquí, le dije. Entré. El olor me golpeó de nuevo. Elena, la llamé. Ella estaba acurrucada con los niños. Félix. ¿Encontraste algo? Sí, le dije, mi voz temblando de una emoción que no podía nombrar. Encontré ayuda. Vengan conmigo. Empaquen, bueno, empaquen nada. Solo vámonos. Elena me miró con desconfianza, pero vio algo en mis ojos. Despertó a los niños. Salimos del gimnasio. Lía y Hugo parpadearon ante el auto de lujo. Gabriel estaba fuera del auto, esperando. Cuando vio a Elena, su rostro se iluminó. Señora Elena, dijo. Elena se detuvo. Lo miró. ¿Te conozco? Usted me hizo sopa, dijo Gabriel suavemente. Y me salvó la vida. Elena se llevó las manos a la boca. Dios mío. Gabriel. Él asintió. Él mismo. Esa noche no dormimos en el refugio. Gabriel nos llevó al edificio más alto del centro de Wichita. Un edificio de apartamentos de lujo, de esos que yo solo había visto desde mi camioneta. Subimos en un ascensor silencioso hasta el penthouse. Es un apartamento corporativo, explicó Gabriel. Lo uso para clientes importantes. Pero ahora, es suyo. Por el tiempo que necesiten. Abrió la puerta. Era como entrar en un sueño. Ventanas del suelo al techo con vistas a toda la ciudad. Muebles de cuero. Una cocina de acero inoxidable más grande que mi antigua sala de estar. Y camas. 3 habitaciones. Camas limpias, suaves, con sábanas que olían a lavanda. Lía y Hugo, después de un momento de shock, corrieron adentro. Gritaron. Saltaron en las camas. Papá, mira. Es suave. No hay bichos. Lía encontró el baño. Hay una bañera. Y burbujas. Me giré hacia Elena. Estaba de pie en medio de la sala, con las lágrimas corriendo por su rostro. Pero esta vez, no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Me acerqué a Gabriel, que miraba la escena con una sonrisa tranquila. Gabriel, esto es demasiado. No es suficiente, dijo él. Vayan. Dúchense. Pediré comida. Esa noche, comimos pizza en una mesa de comedor de caoba maciza, mirando las luces de la ciudad. Los niños se quedaron dormidos en medio de la comida, borrachos de cansancio y felicidad. Elena y yo tomamos nuestro primer baño caliente en una semana. Cuando me acosté en esa cama, sentí que me hundía en una nube. Pero no pude dormir. Miré el techo, no el techo sucio de un refugio, sino el techo alto y limpio de un penthouse. Había pasado del infierno al cielo en 3 horas. Y todo por un tazón de sopa. Los días siguientes fueron un torbellino. Gabriel no solo nos dio un techo, nos dio una vida nueva. A la mañana siguiente, un asistente suyo llegó con ropa para todos. Ropa nueva, que nos quedaba bien. Llevó a Elena, Lía y Hugo a un centro comercial, mientras yo me quedaba, aturdido. Gabriel llegó esa tarde. Félix, dijo, sentándose frente a mí en ese lujoso sofá. Tenemos que hablar de tu futuro.
Gabriel, ya has hecho demasiado, empecé. Cállate y escucha, dijo, pero con amabilidad. Hablé con el tipo de tu seguro. Va a ser una batalla. Meses, quizás un año, antes de que veas un centavo. Y el trabajo en el supermercado ya no existe. El tornado también se lo llevó. Mi corazón se hundió. ¿Qué? Entonces, necesitas un trabajo. Y resulta que tengo uno para ti. Me reí. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Ser tu guardia de seguridad personal? No, dijo Gabriel, muy serio. Quiero que trabajes para mí. En mi empresa. En finanzas. Ahora sí me reí. Una risa seca, amarga. Gabriel, soy un guardia de seguridad. Apenas terminé la secundaria. No sé nada de finanzas. Apenas sé balancear mi chequera. Arruinaría tus cosas. Félix, dijo, inclinándose hacia adelante. He pasado los últimos 5 años aprendiendo a leer números en una pantalla. Pero tú pasaste los últimos 20 años aprendiendo a leer personas. Tienes algo que yo no puedo enseñar, tienes honestidad, tienes una ética de trabajo sólida como una roca, y tienes instinto. Instinto, repetí. Sí. La misma habilidad que usabas para detectar a un ladrón que intentaba esconder algo bajo su camisa, es la misma habilidad que se usa para detectar una mala inversión, un número que no cuadra. Los patrones son los mismos. El resto, los términos técnicos, yo te los enseñaré. Me quedé mirándolo. Estaba loco. Oh, creía en mí. Nadie, nunca, había creído en mí de esa manera. Ni siquiera mis propios padres. Empezarás desde abajo, dijo. Asistente de análisis de datos. Aprenderás a leer los informes. Aprenderás el lenguaje. Te pagaremos un buen sueldo. Pero Félix, tendrás que trabajar más duro de lo que has trabajado en tu vida. Miré a mi alrededor. A esa vida que él me había dado. Miré a mis hijos, que dormían plácidamente en habitaciones limpias. No tenía derecho a decir que no. No por mi orgullo. No te decepcionaré, Gabriel, dije, mi voz temblando. Lo sé, sonrió. Ahora, ponte traje. Mañana empiezas. Mi primer día en Gabriel Technologies fue como aterrizar en Marte. Era un edificio de cristal y acero. Gente joven, inteligente, que hablaba un idioma que yo no entendía, apalancamiento, derivados, ROI. Y allí estaba yo, Félix, el guardia de seguridad, con un traje nuevo que me picaba en el cuello, sintiéndome como el mayor fraude del planeta. Las primeras semanas fueron un infierno. Un infierno diferente al del gimnasio, pero un infierno al fin y al cabo. Me sentaba frente a 3 monitores, mirando hojas de cálculo que parecían jeroglíficos. Cada noche llegaba a casa con la cabeza a punto de estallar. Elena me masajeaba los hombros. ¿Estás bien? Me siento un idiota, Elena. No pertenezco a ese lugar. Aprendiste a construir una casa desde los cimientos, me decía ella. Puedes aprender esto. Pero lo dudaba. Una tarde, cometí un error. Un error estúpido. Interpreté mal una columna en un informe. Moví un decimal. No fue un desastre, pero causó que un equipo perdiera medio día de trabajo arreglándolo. Mi jefe de sección, un tipo llamado Mark, me destrozó frente a todos. Esto no es el supermercado, Félix. Aquí los errores cuestan dinero. Quise renunciar. En ese mismo instante. Irme a casa, devolver el traje y buscar un trabajo paleando zanjas. Algo que entendiera. Esa noche, me quedé tarde, limpiando mi escritorio. Gabriel entró. ¿Día difícil?, preguntó. No puedes entenderme, Gabriel. Cometí un error. Soy un fraude. Debería irme. Gabriel se apoyó en mi escritorio. Félix, cuando empecé mi empresa, perdí $100,000 en una mala decisión. 100,000. ¿Sabes qué hice? ¿Qué? Aprendí.
Félix, no te traje aquí porque eres perfecto. Te traje aquí porque eres persistente. Porque sé que cuando te caes, te levantas. Ahora, ¿qué salió mal? Le expliqué el error. Se quedó escuchando pacientemente. Bien, dijo. Mañana, en lugar de solo leer el informe, quiero que vayas y hables con la gente que hace el informe. Entiende por qué ese número está ahí. Deja de mirar la pantalla y empieza a leer a las personas. Algo hizo clic. Empecé a hacerlo. Dejé de ser un robot de datos y empecé a ser un guardia de seguridad. Caminaba por la oficina. Hablaba con los programadores. Con los de marketing. ¿Por qué bajaron las proyecciones aquí? ¿Qué pasó esa semana? Y empecé a ver cosas. Patrones. Un día, estaba revisando los gastos de un socio potencial. Los números se veían bien. Pero había algo, un informe de gastos de un vendedor que no cuadraba. Era demasiado perfecto. Demasiado limpio. Gabriel, le dije. Creo que este tipo nos está mintiendo. ¿Los números lo dicen? No. Los números están bien. Pero, es mi instinto. Gabriel confió en mí. Hicimos una auditoría más profunda. Resulta que la empresa era una cáscara vacía. Un fraude. Estábamos a punto de invertir millones. Mi instinto, el instinto del guardia, nos salvó. Después de eso, dejé de ser Félix, el guardia. Empecé a ser Félix, el analista. Y 2 años después, Félix, el gerente de proyectos. Empecé a creer que tal vez, solo tal vez, sí pertenecía a ese lugar. Pasaron 4 años. 4 años es mucho tiempo. Es tiempo suficiente para que las cicatrices se conviertan en líneas blancas. Tiempo suficiente para que un niño de 5 años se convierta en un niño de 9 al que le falta un diente. Tiempo suficiente para que una niña de 8 se convierta en una preadolescente de 12 que piensa que sus padres son vergonzosos. 4 años. Ahora era gerente senior de proyectos en la firma de Gabriel. Ganaba más dinero del que jamás soñé. Habíamos comprado una casa. Una casa hermosa en un buen vecindario suburbano. Tenía un patio trasero enorme. Elena finalmente tenía el jardín de margaritas que siempre quiso. Lía y Hugo tenían sus propias habitaciones y un perro llamado Tornado, idea de Hugo, lo juro. La vida era buena. Era estable. Gabriel era parte de nuestras vidas. Era el tío Gabriel. Venía a cenar todos los domingos. Era más que un jefe, más que un benefactor. Era familia. La otra familia, mis padres, mi hermano, no había sabido nada de ellos en 4 años. Ni una llamada. Ni un mensaje de texto. Ni una tarjeta de Navidad. Nada. Habían desaparecido de mi vida el día que cerraron esa puerta. Hasta un sábado por la tarde. Estaba en el patio trasero, arreglando una sección de la valla, algunas cosas nunca cambian. Hacía sol. Elena estaba podando sus rosas. Escuché un auto detenerse frente a la casa. Un auto ruidoso, con el mofle roto. Miré por encima de la valla. Mi corazón se detuvo. Era el viejo sedán de mi padre. Salieron. Mi padre, más encorvado. Mi madre, con el mismo peinado. Y mi hermano, Bruno. Se veían, desgastados. Elena me vio. Félix. ¿Quién es? Es, mi familia. Salimos al frente. Se quedaron mirando la casa. Sus ojos se abrieron como platos. Miraron mi auto nuevo en la entrada. Miraron el césped bien cuidado. Mi madre fue la primera en reaccionar. Se recompuso y corrió hacia mí, con los brazos abiertos. Félix. Hijo mío. Te encontramos. Me abrazó. Un abrazo frío, que olía a naftalina. Mírate. ¿Qué casa? Estamos tan orgullosos de ti. Hola, mamá. Papá. Bruno. Vaya, hermanito,
dijo Bruno, dándome una palmada en el hombro mientras sus ojos recorrían la propiedad. Te sacaste la lotería, ¿eh? Los invité a pasar. ¿Qué más podía hacer? Se sentaron en mi sofá, mirando todo con una mezcla de asombro y envidia. Elena le sirvió té helado, con la misma dignidad helada que le vi en el porche de mis padres hacía 4 años. Y entonces empezó el interrogatorio. ¿A qué te dedicas exactamente, Félix? ¿Ganas mucho? Esta casa debe haber costado una fortuna. Les conté brevemente sobre mi trabajo. Sobre Gabriel. Y entonces, Bruno se inclinó hacia adelante. Oye, hermanito. Ahora que eres un pez gordo, las cosas no me han ido muy bien. Ya sabes, la economía. He estado pensando. ¿Pensando en qué, Bruno? Bueno, ya sabes. La familia se ayuda, ¿no? Estaba pensando, ¿qué tal si me consigues un puesto en tu empresa? Algo de gerencia, ya sabes. O, si es más fácil, podríamos empezar con un préstamo. Solo para ayudarme a levantarme. Digamos, $100,000. Silencio. Me quedé mirándolo. Luego miré a mis padres. Mi madre asentía, animándolo. Mi padre miraba sus zapatos, como siempre. $100,000. Hace 4 años, yo solo pedía un lugar en el suelo. Respiré hondo. Y algo extraño pasó. La rabia que pensé que sentiría, no estaba. El dolor, se había ido. En su lugar, solo sentí, nada. Una calma fría. Sonreí. Una sonrisa pequeña, sin humor. Bruno, dije, mi voz tranquila. Hace 4 años, yo estaba en el porche de la casa de nuestros padres. Mi casa, todo lo que había construido, había sido borrado del mapa. Mis hijos, Lía y Hugo, estaban temblando de frío, cubiertos de lodo. Mi madre se removió incómoda. Félix, no es necesario. Sí, mamá, la interrumpí, aún sonriendo. Sí, es necesario. Porque rogué. Le rogué a mi propio padre por un rincón en el suelo. Y su respuesta, papá, ¿te acuerdas de tu respuesta? Fue, lárguense, no hay espacio. Mi padre levantó la vista, su cara pálida. Ese día, continué, aprendí una lección muy valiosa sobre la familia. Aprendí que la familia no es la sangre que compartes. Es la vida que compartes. Son las personas que te abren la puerta cuando no tienes nada. Y las personas que te cierran la puerta cuando lo tienes todo, excepto a ellos. Me puse de pie. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Gabriel, el hombre que me dio trabajo, él es mi familia. Elena, Lía y Hugo, ellos son mi familia. Ellos estuvieron conmigo cuando no era nadie. Miré a mi hermano. A mis padres. Así que, como dijo papá, lo siento mucho. Pero mi casa, realmente no tiene espacio para ustedes. Se quedaron boquiabiertos. Bruno se puso rojo de ira. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. No, dije. Ustedes dejaron de serlo hace mucho tiempo. Se levantaron, murmurando maldiciones. Salieron de mi casa. Cerré la puerta detrás de ellos. Un clic suave y definitivo. Me apoyé en la madera. Sentí una paz absoluta. Elena vino y me tomó la mano. Desde el patio trasero, oí a Lía y Hugo reír, discutiendo sobre el perro. Mi vida, la que yo construí desde las cenizas, estaba completa. Pero ahora les pregunto a ustedes. ¿Reconstruí mi vida? Sí. Pero, ¿hice mal en darle la espalda a mi propia sangre? ¿Estuve mal? Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu opinión en los comentarios.